Podía hacer que una sala entera quedara en silencio con el sonido de un solo instrumento. Juan Torres no era solo un músico, era un fenómeno. Un hombre que convirtió el órgano melódico en algo profundamente emocional y absolutamente suyo. El público veía elegancia, disciplina y belleza en cada actuación. Lo que no veía era la enfermedad que iba moldeando su vida en silencio, los límites físicos que se cerraban poco a poco y las batallas personales que libraba lejos del escenario. La fama trajo aplausos, pero no lo protegió del sufrimiento. Esta es la historia detrás del telón que pocos conocen del ascenso, la lucha y el trágico final de Juan Torres. Juan Torres nació en Ocampo, Guanajuato, en 1930, el menor de 7 hijos de una familia encabezada por el administrador de haciendas Ramón Torres Moreno. La música estaba presente en el hogar. Su hermano Antonio, conocido como Toño, también era un músico talentoso que tocaba la guitarra. Fue Toño quien primero notó el instinto musical natural de Juan y ayudó a gestionar su formación formal. Con el apoyo de la familia y de su primo, el padre Silvino Robles, Juan fue enviado a la Escuela Superior de Música Sacra de León. Allí, el futuro organista se sumergió en el canto gregoriano, el piano, el solfeo, la armonía y la composición. Su educación le dio una sólida base técnica, pero nunca fue un encaje sencillo. Juan recordaría más tarde en una entrevista de 1998, que fue enviado al seminario en parte para enderezarlo. El plan no funcionó. Alegre y travieso desde niño, Juan tenía dificultades con la disciplina estricta. Se escapaba para jugar fútbol, escribía cartas a su novia y desesperaba a los sacerdotes tocando música popular en el piano en lugar de piezas sagradas. Con el tiempo, su padre aceptó que el seminario no era el lugar adecuado para él. Juan fue retirado y puesto a trabajar bajo la supervisión de sus hermanos mayores. Aún así, la formación recibida nunca se perdió. Aquellos primeros años marcados por la rebeldía, la estructura y el estudio musical moldearon al artista en el que se convertiría. Antes de que la música lo reclamara por completo. Juan Torres llevó una vida laboral común, muy alejada de los escenarios y los aplausos. Primero trabajó en una farmacia y luego pasó largas jornadas conduciendo un camión de carga, transportando frutas y verduras para su hermano Antonio, las mismas manos que más tarde harían cantar al órgano. Pasaron años sujetando un volante, recorriendo caminos estrechos y largas distancias. En ese momento había poco que indicara que un destino musical lo esperaba más allá de las rutas que conocía. También todo comenzó a cambiar en Camargo, Chihuahua. Una noche, Juan entró a un bar donde un viejo piano permanecía olvidado en un rincón. Nadie lo tocaba jamás. Se sentó y empezó a tocar con profundo sentimiento, volcándose en las teclas en un momento de inestabilidad personal. Acababa de terminar una relación. La música captó la atención de los presentes. Entre ellos había un empresario que, intrigado por la sensibilidad de Juan, le preguntó si podía hacer que un órgano hablara. Juan respondió sin dudar que un buen tecladista sí podía hacer hablar a un órgano. En aquella época, hacer hablar al órgano era una forma de entretenimiento novedosa y popular en los años 50, famosa por el trabajo del organista ciego Ernesto Gil Olvera, quien grabó para RCA Víctor. Pero Juan lo abordó de otra manera. Decidido a perfeccionar su técnica, contactó al organista de la parroquia de Camargo y comenzó a practicar de forma obsesiva. A diferencia de Gil Olvera, que creaba sílabas manipulando discos, Juan lograba el efecto únicamente con el teclado. Su enfoque era más limpio, más musical y claramente propio. La noticia se difundió con rapidez. Alberto Valadez, quien más tarde sería su representante, recordaba esos años como el inicio de la transformación de Juan de curiosidad local a sensación internacional. Un empresario pronto lo llevó a Los Ángeles, donde sus actuaciones tuvieron un éxito arrollador. Poco después, otro promotor lo convenció de llevar su música a Europa. Su primera parada importante fue el Teatro Calderón de Madrid. A partir de ahí, el viaje se amplió hasta convertirse en una gira que recorrió más de 100 ciudades. Durante la década de 1950, Juan Torres finalmente probó el triunfo internacional en Europa, especialmente en Italia. Su órgano melódico cautivó al público,
lo que le valió la medalla de oro de la popularidad, un reconocimiento poco común que confirmó su estatus como fenómeno musical. Su éxito fue tan notable que, según se cuenta, la legendaria soprano María Callas interrumpió su gira europea para viajar a México, atraída por la ola de entusiasmo que rodeaba al organista mexicano, cuyo nombre se expandía por todo el continente. En medio de ese éxito, Juan tomó una decisión profundamente personal. Regresó brevemente a México para casarse con María Elena Náñez, la joven a quien había conocido años antes en Camargo. Poco después de la boda, la pareja volvió a Italia, donde residió durante 3 años. Según su hermano Ramón, Juan pasó ese tiempo recorriendo el país y tocando el órgano de pueblo en pueblo, formando un público fiel mientras refinaba el sonido que más tarde lo definiría. Sin embargo, en 1958, sus suegros viajaron a Italia para convencerlo de regresar a México y dedicarse a los negocios agrícolas de la familia. Juan aceptó. Para entonces, él y María Elena ya habían dado la bienvenida a su primera hija nacida en Italia. Lo que siguió fue un golpe devastador. Sus suegros nunca regresaron. Formaban parte de los 99 pasajeros del vuelo 607 que se estrelló en el furioso Atlántico Norte el 15 de agosto de 1958. No hubo sobrevivientes y solo se identificaron unos cuantos cuerpos. La tragedia dejó una marca permanente en Juan y su familia. Conmocionada por la pérdida, la familia Torres regresó a México, pero nunca por avión. A partir de ese momento, Juan desarrolló una profunda desconfianza hacia el transporte aéreo. Se alejó por completo de la música durante casi un año, entrando en lo que muchos describieron como un periodo de retiro emocional. Junto a su esposa, se concentró en reconstruir los negocios familiares que habían quedado en manos de sus suegros. Con el tiempo, dejaron Camargo y se establecieron en Ciudad Juárez, donde Juan fue retomando la música poco a poco, tocando en bares y pequeños locales lejos de los escenarios internacionales que alguna vez dominó. Esa pausa no duró para siempre. En 1960, un distribuidor de órganos llevó a Juan a León para un recital de exhibición en el Teatro Ignacio García Telles. La actuación reavivó el interés por su talento. Figuras influyentes de la época, incluido el gobernador Juan José Torres Landa, lo animaron a establecerse en la ciudad. Con su apoyo, Juan abrió un restaurante llamado El Fontán. Juan Torres encontró un nuevo punto de inflexión en El Fontán, un restaurante pequeño e íntimo ubicado en lo que hoy se conoce como Plaza del Mariachi. Según su representante, Alberto Valadez, el lugar se volvió rápidamente un sitio de moda, no por el lujo, sino porque fue el primer restaurante-bar de la zona en contar con un órgano en vivo. El principal atractivo era Juan mismo. La gente no iba solo a comer o beber, iba a escucharlo tocar. Fue durante esas noches en El Fontán cuando Juan se cruzó con 2 grabaciones tempranas. Una era una cinta clandestina que circuló discretamente, grabada con el mismo órgano que tocaba en el restaurante y sin créditos adecuados. La otra era un intento más formal, respaldado por Torres Landa Marea buscando algo profesional. Juan acudió a Music Records para preguntar cuánto costaría grabar un disco que pudiera usar para promocionar el restaurante. El presupuesto era 30,000 pesos. Pidió el dinero prestado a Ernesto Gómez Hernández, un préstamo que más tarde pagaría sin usar jamás fondos destinados a sus amigos. En Musar, el director artístico Guillermo Acosta escuchó atentamente la grabación de Juan. Lo que oyó lo convenció de que se trataba de algo más que un proyecto promocional. Acosta propuso un cambio: eliminar por completo las voces y lanzar el álbum como una producción formal de Musar, en lugar de una simple maquila privada. Juan aceptó. El resultado fue Órgano Melódico, publicado bajo el extenso título Bailables éxitos en sensacionales arreglos modernos. El impacto fue inmediato y abrumador. En menos de un año, el álbum vendió alrededor de 600,000 copias, una cifra extraordinaria para la época. Para ponerlo en contexto, la también artista de Musar, Lucha Villa, consideraba un gran logro colocar 80,000 copias en el mercado. Temas como Strangers in the Night, The Girl from Ipanema, Low Tide y The Shadow of Your Smile se convirtieron en clásicos, presentando al público el sonido distintivo de Juan Torres.
Ese primer álbum dio origen a un fenómeno órgano melódico, fue solo el comienzo de una serie que con el tiempo superaría los 30 volúmenes, consolidando a Juan Torres no solo como un gran atractivo en vivo, sino como un artista de grabación cuya música viviría en los hogares de México y mucho más allá de sus fronteras. Sus primeras grabaciones, los primeros 5 volúmenes, se realizaron con un órgano Hammond V, antes de que hiciera la transición al más avanzado y potente X66. Un instrumento que terminaría siendo inseparable de su sonido. La mayoría de sus álbumes fueron editados por el sello Musart, que desempeñó un papel central en la distribución de su música en México y otros países en la etapa final de su carrera. Sus últimas 3 producciones, Romantiquísimo, La Blanca Navidad con Juan Torres y su órgano melódico, que incluía el tema de Titanic, fueron lanzadas por EMI, marcando un nuevo capítulo profesional. A lo largo de los años obtuvo múltiples discos de oro y platino, y varios de sus álbumes fueron posteriormente remasterizados y publicados en CD, acercando su música a nuevas generaciones. Algunos críticos llegaron a etiquetar a Juan Torres como un músico limitado o excesivamente populista, señalando su uso frecuente de temas bailables muy conocidos y ritmos alegres. Juan respondió a esa percepción de manera silenciosa pero contundente. En medio de un baile, a veces se atrevía a insertar un fragmento de música clásica, rompiendo deliberadamente las expectativas del público. Sus demostraciones más sólidas de profundidad musical se daban al piano, donde dejaba ver una firme formación clásica y un refinado sentido de la estructura. Muy lejos de los simples arreglos para bailar, su catálogo reflejó una diversidad estilística notable. Grabó villancicos como The Little Drummer Boy y Las Posadas, valses como La Viquina y Fina Estampa, baladas románticas como Laura y Cuando Digo que Te Amo y temas de películas clásicas como El Último Tango en París y La Pantera Rosa. También exploró ritmos brasileños, registrando zambas como Tristeza, Samba de Verano y Samba Sarabá. Junto a estas interpretaciones, Juan compuso obras originales El Mes de Viaje, Ojos Blancos, Jurica y La Hora de Pensar en Ti. En 1992 añadió otra faceta a su carrera al lanzar un álbum cantado, ¿Dónde está el amor?, mostrando un lado más íntimo de su arte. Una de sus grabaciones más perdurables fue su versión instrumental de Guantanamera, incluida en su tercer álbum de 1967. Esa versión se volvió tan distintiva que más tarde fue utilizada como cortinilla de entrada en algunas transmisiones de Radio Habana, Cuba. En sus primeros años, Juan se presentaba acompañado de una gran agrupación con sección de metales. Con el paso del tiempo y la evolución musical, se adaptó y comenzó a girar con un grupo moderno integrado por guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusiones, sintetizadores y batería, sin perder nunca su identidad sonora. Sus grabaciones de música ranchera incorporaron conjuntos de mariachi y en varias ocasiones fue acompañado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, considerado uno de los mejores del mundo. Juan cuidaba la presentación con el mismo rigor que la música. Era conocido por la elegancia de sus trajes, reflejada también en la vestimenta refinada de los músicos que lo acompañaban. En el aspecto logístico, operaba muy por delante de su tiempo. Contaba con un camión exclusivo para transportar su órgano X66, el equipo de audio y la iluminación, además de un autobús especialmente acondicionado para las largas giras con su grupo. Juan Torres fue uno de los primeros músicos de su género en dar verdadera importancia a la calidad de producción. Sus espectáculos incluían iluminación cuidadosamente diseñada, efectos de hielo seco y una plataforma giratoria desde la cual interpretaba su música, creando una experiencia visual a la altura del pulido de su sonido. Invirtió en sistemas de audio de alta calidad y trabajó estrechamente con Audio Logistics, una empresa de Querétaro integrada por un equipo altamente profesional. Gracias a esa colaboración, no solo elevó sus propias presentaciones, sino que también asesoró y apoyó a otros artistas, entre ellos Miguel Bosé, Los Joao y Sergio Facelli. A lo largo de poco más de 3 décadas, Juan Torres construyó una carrera discográfica que pocos músicos mexicanos han logrado igualar. Publicó más de 70 álbumes, una producción impulsada por una demanda constante y por un público que parecía no cansarse nunca de su sonido. Los primeros 15 volúmenes de órgano melódico,
producidos bajo la dirección de Memo Acosta, fueron éxitos inmediatos. En el punto más alto de su popularidad. Se decía, no del todo en broma, que no existía un solo hogar en México que no tuviera al menos un disco de Juan Torres. Según su representante, Alberto Valadez, la respuesta del público hacia Juan Torres era casi instantánea. En cuanto se anunciaba un nuevo álbum, los centros nocturnos y salones de baile realizaban pedidos anticipados de hasta 100.000 copias, incluso antes de que el disco llegara a las tiendas. Las presentaciones en vivo llegaron de manera natural. Juan ofrecía de forma regular al menos 20 bailes al mes, muchos de ellos ante multitudes tan grandes que desbordaban las entradas de los recintos. Su música llenó salones de baile, ferias y festivales en todo el país. Algunos críticos lo desestimaron como un músico limitado o excesivamente populista, debido a su fuerte énfasis en los ritmos bailables. Juan respondió a esa etiqueta de manera sutil pero firme. En medio de un set de baile, a veces introducía un fragmento de música clásica, lo suficiente para recordar a los oyentes la profundidad de su formación. Esos momentos eran deliberados. Quería que el público supiera que detrás de las melodías festivas había un músico serio, con sólida educación clásica. Sus demostraciones más contundentes de ese bagaje solían darse al piano, lejos de la música para bailar. Su catálogo resultó notablemente diverso. Grabó álbumes de villancicos, baladas románticas, de películas clásicas, zambas y otros estilos internacionales. En 1992 incluso lanzó un álbum cantado titulado ¿Dónde está el amor?, mostrando otra faceta de su arte. Juan Torres no solo fue intérprete, sino también compositor. Uno de los ejemplos más destacados fue su versión instrumental de Guantanamera, grabada en su tercer álbum en 1967. Esa versión fue utilizada posteriormente como cortinilla de entrada en algunas transmisiones de Radio Habana, Cuba. Con el paso de los años, sus arreglos evolucionaron en distintas etapas. Estuvo acompañado por grandes ensambles con secciones de metales y más adelante por grupos modernos con una alineación contemporánea de influencia rock. En sus grabaciones rancheras incorporó mariachis y en varias ocasiones trabajó con el legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán. Su atención a la presentación también lo distinguió. Juan era conocido por la elegancia de sus trajes, a la medida correspondida por la vestimenta formal de los músicos que lo acompañaban. En el plano logístico, su operación estaba adelantada a su tiempo. Viajaba con un camión dedicado al transporte de su órgano, el sistema de sonido y la iluminación, además de un autobús equipado para largas giras con su banda. Fue uno de los primeros músicos de su género en priorizar una producción a gran escala, incorporando efectos de iluminación con hielo seco e incluso una plataforma giratoria desde la cual interpretaba su música. En un periodo sorprendentemente corto, Juan Torres alcanzó un nivel de reconocimiento que pocos músicos llegan a experimentar. En solo 3 años recibió 16 premios importantes, entre ellos 4 discos de oro, la Guglia de Oro en Italia, un Heraldo y un galardón en Cannes, distinción reservada para artistas cuyos álbumes se mantienen de forma constante entre los más vendidos. Su impacto fue más allá de los trofeos. Juan Torres ayudó a transformar el órgano de un instrumento estrictamente ligado a la iglesia en un símbolo de la música popular. Tras su ascenso, innumerables personas no solo quisieron tener un órgano, sino tocarlo como lo hacía Juan. A pesar de su enorme éxito, quienes trabajaron con él lo recuerdan como una persona alegre, optimista y profundamente sencilla. Era modesto en sus maneras, altamente profesional y completamente ajeno a actitudes de diva. Juan creía en la disciplina, insistía en los ensayos, la puntualidad y en entregarse por completo al público en el escenario. Según Torres Vázquez, el número de organistas que surgieron después del éxito de Juan fue tan grande que bien podría haberse fundado toda una escuela de música a partir de ellos. Su influencia se extendió a través de géneros y regiones. Artistas como Chicoche y La Crisis, Carmito y su Pollo Supremo y diversos grupos del sureste de México siguieron caminos abiertos por la popularidad de Juan. Bandas como Los Babies, Los Freddys y decenas de músicos que se presentaron en los bares de Sanborns durante los años 80 también se beneficiaron de la ola que él creó.
Incluso décadas después, las interpretaciones de la música de Juan Torres siguen formando parte del paisaje sonoro ambiental en cientos de hoteles, centros comerciales, aerolíneas y consultorios médicos a nivel internacional. Su alcance fue igual de impresionante en Estados Unidos y en toda América Latina. Fue reconocido como el músico mexicano más distinguido en Japón después de los Panchos, un honor raro y significativo. Sus últimas presentaciones tuvieron lugar en Matamoros, Tamaulipas, y su último concierto fue un homenaje a las madres en Querétaro el 10 de mayo de 2002, una despedida acorde con un artista cuya música acompañó a generaciones de familias. Juan Torres falleció la noche del 2 de julio de 2002 en Querétaro, tras luchar contra el cáncer de páncreas. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas depositadas en una capilla. Aunque su vida terminó en silencio, su música no lo hizo. El órgano melódico que él hizo famoso sigue resonando, llevando consigo el legado de un músico que transformó el sonido popular y dejó una huella perdurable en la historia de la música mexicana e internacional. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.